buenos días. Gracias por estar en sintonía con nosotros hoy, martes 11 de noviembre. Un martes que se siente como lunes, un martes raro, distinto, porque ayer no tuvimos jornada laboral. Algunos sí tuvimos que ir a ciertos trabajos, pero la mayoría del país sé que aprovechó el día de ayer para compartir en familia, mi esposa, por ejemplo, se fajó a hacer tareas con la niña toda la tarde, noche, aprovechando que hoy comenzaba entonces la semana. Pues entonces esto será como una semana más corta. Eso es lo bueno de los fines de semana largos. Entonces uno siente la semana como que va rápido. Miren, hoy tenemos mucha información y muchas noticias, pero también tenemos una entrevista que para mí es un verdadero privilegio. Yo lo he dicho, este programa tiene muy poco tiempo al aire, tiene apenas 4 meses más o menos que salimos al aire con este proyecto hecho con mucho cariño y respeto. Y yo siento que yo he sido un dichoso, un afortunado, porque hay invitados de tanto prestigio que me aceptan la invitación a este humilde espacio en tan poco tiempo que yo me siento un ganador solamente con contar con esa presencia. Y hoy no es justamente la excepción. Vamos a conversar con un diputado que representa a la provincia de Santiago por la Fuerza del Pueblo, pero además es un abogado de larga data, especialista en ciencias políticas, en derecho societario y comercial, pero además de eso viene en su condición de político y es un dirigente avesado, con mucha materia gris que mostrarnos, con muchas luces, además de que es miembro de la dirección central de su partido Fuerza del Pueblo. Bienvenido, diputado Félix Michel, aquí a Temprano en la Mañana. Buenos días, Samuel, gracias. El privilegio es mío estar aquí compartiendo contigo y con todo el que te sigue. Diputado, yo quiero de inmediato entrar en materia de actualidad noticiosa, actualidad y acontecer nacional. ¿Por qué? Porque a veces uno escucha, y yo aquí mismo me he tomado la libertad en este espacio de bautizar lo de los lunes como el país de los lunes y el país de los martes a domingo. En el entendido de que los lunes se nos vende a veces en la semanal un país muy diferente al que estamos viviendo de martes a domingo. Y yo quisiera vivir más, diputado, en el país de los lunes. Me gusta ese país más que del resto de la semana. Y en esa tesitura le pregunto, ¿cómo ve usted, cómo evalúa usted en materia de infraestructura este gobierno? ¿Cómo ve usted estos 5 años en obras públicas, en materia de infraestructura? Bueno, mire, este gobierno no maneja adecuadamente el Consejo de la Buena Administración, que es un concepto antiquísimo, que es cuando usted tiene que administrar pues el bien ajeno. En este caso son los impuestos de los dominicanos. Y vemos esto reflejado en todas las materias. Por ejemplo, en lo que usted me pregunta de estructuras, pues evidentemente este gobierno ha sacado cero porque invierte muy poco en obras de infraestructuras. No llega ni al 3%, 2 puntos y tanto por ciento, según los datos del mismo gobierno, lo cual es muy penoso porque entonces el dinero de los impuestos va a temas innecesarios y sin retorno para el beneficio y el bienestar del pueblo dominicano. Y vemos que es muy baja la inversión en esta materia y la que hacen, pues entonces no les queda bien, como la carretera de Baní, por ejemplo, que una inversión de capital, entonces no le queda bien por falta de supervisión. Vemos en Santiago cómo hacen un teleférico infuncional, que sencillamente la gente no lo pidió, no lo usa, no le es práctico porque está mal diseñado, no está orientado a una zona franca, a un área comercial importante, entonces la gente no tiene nada que buscar hacia ese sector. Entonces tú tienes una inversión de capital cuantiosa, con préstamos, que no tienes retorno ni beneficio alguno, por el contrario, es una obra que mantenerla encendida pues nos cuesta a nosotros los dominicanos 1 millón de pesos mensuales. Eso estamos hablando de 300 y tantos de millones al año, y esto es pues una pésima inversión en materia de infraestructura, y así vemos en todas las provincias que la gente no entiende cómo toman tanto prestado y entonces no hay pues hospitales adecuados, el sistema educativo ha colapsado. Y entonces vemos en lo que usted mencionó de los lunes, por ejemplo, que es como un circo, la gente está cansada de eso, porque usted no puede ponerse tanto y hablar tanto, entonces porque yerra, comete errores. Por ejemplo, yo vi la noticia que el presidente anunció $700 millones para invertirlos en los aeropuertos.
Pero entonces es extraño porque firman un contrato con Aerodón de 775 millones que reciben ese dinero. Un contrato que se vencía en 5 años y ellos deciden pues renovarlo todavía con 5 años de plazo. Y entonces tú no entiendes la dicotomía. Reciben 775 para invertir en obras que no aparecen, nadie te explica dónde está ese dinero. Pero sin embargo anuncian que van a invertir 700, pero no dicen en cuál aeropuerto, porque la mayoría están dados en concesión. No sé si serán los aeropuertos militares, porque no especifican. Entonces tú entras en este mundo como de información cruzada y eso crea un ambiente denso. Conjuntamente tú lo combinas esto con el malestar económico. La canasta familiar, según el último dato del Banco Central, te dice que está en 47.500 pesos. Y entonces el pueblo siente que está ahogado con esto porque sencillamente no le da el dinero. Y hay cosas que tú no entiendes. O sea, el gobierno te gasta dinero en publicidad, pero al mismo tiempo le niega al pueblo dominicano a través de la propuesta del senador Omar Fernández la indemnización, que estamos hablando de cerca de 14.000 millones de pesos que el Estado pues le quita a la población, porque ese dinero por ley no es del gobierno dominicano, ese dinero por ley va al que está trabajando y recibe un salario, que lo paga el empresario, que lo paga el mismo gobierno si es empleado público. Entonces tú ves esa dicotomía que tú no entiendes. Entonces por eso es que yo concluyo diciendo que ellos no manejan bien el concepto de la buena administración de los fondos públicos. Diputado, no podemos, creo yo, ser injustos. ¿Por qué lo digo? Porque cuando uno escucha a nuestro presidente, porque es el presidente de todos los dominicanos, el presidente nuestro, ¿verdad? Cuando uno escucha a nuestro presidente los lunes hablar, él habla con tanta vehemencia sobre temas como los de salud, que yo incluso he llegado a pensar que es parte de una campaña de oposición, eso de que Senasa tuvo problemas, pareciese como que es simplemente un acto de mezquindad de no reconocer las luces que tiene este gobierno en materia de salud. Los hospitales están bien, diputado, las farmacias están abastecidas, aquí no hay temas de salud, aquí cualquier dominicano tiene acceso a la salud, ¿o no? La evidencia dice lo contrario. La evidencia dice que ellos no saben en lo que están, porque mire, el caso que usted menciona, Senasa, lo denuncia la Fuerza del Pueblo. Entonces usted ve que el presidente pues como que medio lo niega y como que dice como que no, que lo que pasa es que hay un problema de presupuesto. Pero sin embargo entonces cuando viene la evidencia pues le explota en las manos, ellos se lavan las manos y lo envían a la justicia. Pero estamos ante la presencia del acto de corrupción más cruel en la historia de la República Dominicana. O sea, Baninter le queda pequeño. ¿Por qué yo te digo esto? No solamente por el volumen de dinero, sino porque es un volumen de dinero que se le quita al corazón, a la sangre del pueblo dominicano, a su salud. Hay que ser muy cruel para esto. Entonces, un entramado que ellos no se enteraron porque resulta que los principios están inversos. Antes se decía que los gobiernos estaban conformados por las personas más informadas. Resulta que no, que ahora ellos se enteran después que explotan los problemas y las cosas. Y entonces esto es muy delicado porque si esto estaba pasando y ellos no tenían ni idea, imagínense cuántas cosas pueden estar pasando y ellos están en Belén con los pastores y no tienen ni idea. Y eso es algo peligroso porque eso combinado con lo que está pasando, el tema económico, pues tiene un rumbo que el pueblo dominicano pues lo que le toca es sufrir. Y mire, y hay cosas como que parecen simples. Por ejemplo, 20 pesos no es nada. A 20 pesos no es nada. Pero el tema es que un pepino costaba 20 pesos y ahora cuesta 40. Te dice, pero no son los 20 pesos, es un 100%. Y si usted lo aplica eso, lo maximiza en todos los productos, incluyendo la medicina, pues entonces tú te das cuenta porque hay un ambiente tan denso en la población dominicana que tú ves que la gente pues se dispara y hace como cosas extrañas, ¿no? Porque hay una combinación de factores sociales y económicos por los cuales está atravesando el pueblo dominicano, que es muy delicado. Y luce, evidentemente, que mucha gente del gobierno ni lo entiende esto y utiliza una retórica, una narrativa, como usted dice, que dice, ah, caramba, pero el que se siente escucharlo dice, pero cuidado si soy yo que estoy equivocado. Pero resulta que no, porque está la evidencia, la evidencia numérica y la evidencia que tú puedes palpar. Te dije ahorita la evidencia numérica como el costo de la canasta familiar, pero la evidencia directa en las calles, cuando tú ves que no hay agua adecuada, que ya en Santiago, por ejemplo, sencillamente descontinuaron los planes de expansión y de mantenimiento, entonces ya la gente si no tiene una cisterna, un tinaco, pues entonces tiene problemas. Y ya usted ve también el tema eléctrico, ese deterioro que hay, un tema que estaba bastante avanzado.
Y usted se da cuenta también que están fuera de foco, porque las cosas que ellos criticaban, como Punta Catalina, pues entonces resulta que sin eso el colapso hubiese sido peor. Pero se han orientado a que todo lo que criticaban no solamente es que lo hacen igual, sino peor en todos los sentidos. Y eso pues lleva al pueblo dominicano a un sufrimiento que terminará, vamos a decir, con la esperanza de la fuerza del pueblo en el año 2028, cuando asuma el gobierno. Diputado, justamente hay un tema que está en la palestra y es lamentable que esté, porque uno pensaba que eran cosas que ya no se iban a ver en el futuro inmediato, a corto y mediano plazo, y es el tema del narcotráfico, sobre todo vinculado a una clase política. Los dominicanos soñábamos con que esto era una etapa pasada, que ya sucedió, lamentablemente empañó parte de nuestra historia reciente, pero que ya eso había terminado. Yo me cansé de decir en varios espacios que eso era una etapa cerrada, ya. Más sin embargo, lamentablemente, uno sigue viendo cómo cada vez más hay más personas y coincidencialmente vinculadas a un mismo partido. En poco tiempo han salido tantos casos de personas ligadas al narcotráfico y ligadas y vinculadas al partido de gobierno. ¿Qué opinión le merece a usted esto? Y si piensa que el partido de gobierno debería hablar, porque están como calladitos con este tema. Dicen en el campo, están amorrados. Pero yo creo que el gobierno dominicano debe aprovechar las buenas relaciones que tiene con el gobierno de Estados Unidos y solicitarle información para que no se enteren después que pasan las cosas. Porque el PRM, la inflación, la mala gestión y la DEA han acabado con el PRM. Porque parece ser que en el 20 el PRM se agarró de lo que sea, ¿verdad? Es como cuando dice un asunto caliente, pero tú lo agarras porque eso es lo que hay. Se agarró de lo que sea. Y eso está saliendo a la luz ahora, lo cual es muy preocupante, es penoso. Todos esos casos de gente, porque es que no es que un simpatizante, es que estamos hablando de un asesor del presidente nombrado por un decreto. Estamos hablando de un diputado electo por Santiago, que bueno, ya uno lo puede decir porque fue condenado, no es un supuesto. Él fue condenado, tiene una sentencia, entonces ya uno puede hablar de eso públicamente. Es un capo, uno no está es un narcotraficante. A nadie, no, Sí. No es un supuesto, no, está condenado. Entonces esa persona, pues públicamente, ahí están los videos, en el 20 dijo, bueno, yo me encargo de la campaña en las 14 provincias del Cibao, y cumplió, y ganaron. Entonces estamos en esa realidad que todos los meses pues viene un caso, otro caso. Entonces ellos se escudan diciendo en el PRM, caiga quien la hizo, que la pague. ¿Y dónde estaba usted? Usted no sabía que esto estaba pasando, ¿no? Que esta mecánica se daba, y tan repetida, tan amplia, porque no es un caso aislado, es una secuela de casos vinculados al gobierno, que caramba, eso es preocupante. Entonces la indiferencia de ellos, la falta de mea culpa, que no sabían, que no se enteraban. Miren, Santiago, eso consternó a la sociedad de Santiago, porque personas, no solamente con un decreto presidencial, sino que la gente no se sospechaba esta vinculación. Bueno, y se da. Y entonces tú dirás, bueno, ¿y mañana qué pasará? Entonces uno se pregunta, caramba, y se van por la tangente. Ah, no, yo no sabía. Quien la hizo, que la pague. No. Usted estaba vinculado, por lo menos, en el quehacer político con esas personas. Y eso es preocupante. Y ojalá y le pidan para que se enteren a las agencias de Estados Unidos. Pero si hay tantos casos, denos los nombres para entonces nosotros proceder como partido político. Yo personalmente, presidente Abinader, yo le creo. Usted no sabía nada de eso. Yo le creo. Usted, por lo visto, es el presidente más desinformado en la historia del país. Yo confío en su... Óigame, yo le creo a usted. Yo le creo. Da esa impresión. Dios mío. Diputado, yo quiero aprovechar el tiempo como usted, quiero también preguntar en materia de seguridad. ¿Cómo evalúa usted este gobierno en materia de seguridad ciudadana y de seguridad transnacional fronteriza? ¿Cómo ve el tema seguridad en esta gestión? Mire, a veces uno como oposición, la gente piensa que uno quiere que al gobierno le vaya mal. Y no es así. Uno quiere que le vaya bien, porque uno es parte de esta sociedad. Y bueno, y si el gobierno se llevara un porcentaje adecuado de lo que plantea la oposición, le fuera hasta mejor.
pero no es así, no es así. Entonces la delincuencia en los barrios está apoderada de la seguridad. Ellos deciden cómo te va a ti si no eres de ahí. Si tú no eres de ahí y tú te toca ir, ellos deciden. Y esto pues ya tiene tiempo en eso. Yo particularmente fui hace un tiempo pues atracado en un sector y una impresión que tú te quedas que tú duras años con ese trauma ahí que yo veo un motorista y yo vivo como dicen, como chivo, porque es una mala impresión y eso se da a diario en los barrios y en las zonas de clase media y media alta si tú te descuidas. Por ejemplo, en Santiago está Villa Olga, que es un área que hay muchísimos comercios, restaurantes, cafés, tiendas, también vive gente. Y todo el que tiene un negocio, pues quiere su garantía, porque el negocio no va con la delincuencia. Si tú tienes un colmado y hay problemas, pues la gente no va. Y yo me pregunto, ¿por qué sencillamente un lugar como Villa Olga en Santiago, que hay un sector productivo tan fuerte, donde hay seguridad privada, porque la gente pone un guachimán, donde hay cámaras de seguridad? ¿Por qué sencillamente no se conecta todo esto? Y entonces se tiene acceso y hay un manejo y hacen cuadrantes en las ciudades y tienen mayor control. Bueno, uno como oposición lo dice, pero la realidad es que da la impresión también de que en materia de seguridad ciudadana la delincuencia supera los estamentos del Estado. Pero, diputado, yo vi que se han hecho los intentos para una reforma. Óigame, diputado, no podemos ser injustos. Esos uniformes están muy bonitos, esos uniformes nuevos. Tienen uniformes nuevos. La fiebre está en la sábana, ¿te quiere decir? Yo simplemente le doy una vez que usted piensa de que cambia la sábana y entonces ya se le quitó la fiebre al paciente. Dios mío, qué cosa tan grande. Dios mío, qué cosa. Es un asunto de visión y de mentalidad. Dios mío. Sí, no en la sábana, no. Puede poner 10 sábanas diferentes y la fiebre va a seguir. Bueno, los uniformes, es una policía bonita. Yo no sé si efectiva, y eso es otra cosa que habrá que hablar, pero bonita. Es una policía bonita y tienen unas cámaras que todavía no he visto el primer video, pero dicen que tienen cámaras ahí muy buenas y además un código QR. Cuidado con eso, que usted ya puede ver el nombre del que lo está deteniendo. Parece que esas son las medidas de la reforma. Esa era la reforma, bueno pues reformar en estética más linda. Una sábana nueva le pusieron. Qué cosa tan grande. Diputado, pues entonces yo le hice la segunda parte de la pregunta. Entonces en la frontera, primero dijeron 11.000 unidades apostadas a lo largo de toda la frontera. Un muro que iba a ser la solución, el muro de la frontera. La muralla china. La muralla. Y entonces, 11.000 efectivos. Óyeme, si eso está más popular y más militarizado que la frontera entre las dos Coreas. Esa es la zona desmilitarizada del Caribe. Es esa, no es así. Ya, porque el tema es que el tema migratorio, que evidentemente el gobierno pues fracasó en esto, no es un tema de un muro, porque el problema migratorio en este país en el mundo entero es un problema económico. La gente va donde la economía está mejor. Es un problema económico, le pasa en Europa, pasa en Estados Unidos. O sea, la migración no es solamente aquí, es global. Y entonces se tiene que enfrentar con aspectos económicos, sentarse bien y entonces analizar bien y con sinceridad, sin prejuicio, con lógica jurídica, que es lo que te enseña pues a analizar el escenario sin prejuicios y sin emociones y entonces buscar alternativas. Y se dio un buen paso con el Consejo Nacional Económico Nacional que hicieron un intento, pero ya eso quedó ahí. Eso quedó ahí y usted lo va a ver, como casi todo lo que hace este gobierno, que o lo hace medio malito o lo anuncia, mercadeo verbal, y entonces después usted no ve el resultado. Y yo le puedo decir decenas de anuncios que ellos han hecho y eso se ha quedado como un fuego artificial. Y siempre el que más se me queda es porque me dio expectativa el plan del campo al colmado. Ellos anunciaron que ellos iban a hacer muchísimas cosas y eso nadie habla de eso. ¿Cómo está el campo? Mire cómo anda el campo. Lo que yo veo es que anda manga por hombro. Y por ejemplo, tú ves, yo soy vicepresidente de la Comisión de Hacienda y tuve una solicitud de un préstamo de $70 millones para el Banco Agrícola. Y yo pregunto, pero ¿qué es lo que van a hacer con eso? Dinero, 5 millones para capacitación y después lo otro para prestar. Un banco toma prestado para prestar. Eso no es ilegal. Pero eso te quiere decir que entonces
no tienen un manejo adecuado de los fondos que están manejando, porque un banco es una institución financiera, en este caso es de una materia muy específica, pero debe tener una gerencia adecuada que hasta que exista un retorno, porque se presta, aunque sea a tasa mínima, pero se presta y sin embargo, para ello poder operar, tienen que recurrir a un préstamo de 70 millones de dólares. Y entonces tú te das cuenta que ahí también hay un problema gravísimo con la seguridad alimentaria en la República Dominicana, porque el campesino se siente desprotegido y entonces los productos llegan más caros. Ya le puse el caso del pepino, pero eso es solo un caso. Llega más caro a la mesa del dominicano y eso pues evidentemente que afecta. Diputado, en materia educativa, me remito de nuevo a los lunes, yo sí creo en las palabras de mi presidente de la República, Luis Abinader. Dios mío, qué difícil se me ha hecho, presidente Abinader, defenderlo. Qué difícil se me ha hecho. Cada día es más difícil, porque los invitados vienen con datos, y datos que no se pueden refutar. Qué cosa. Pero, en educación, yo sí veo y escucho al presidente y al gabinete educativo decir las luces del sistema. Los muchachos de hoy están mejor preparados que nunca. Usted puede sacar a un muchacho al azar de cualquier escuela de bachillerato y sentarse y tener una conversación fluida de historia universal, ¿por qué no? De cultura general, de matemáticas, de ciencias. Ese modelo STEAM, incluso hemos visto cómo se ha empezado a implementar en ciertas escuelas, la tan extendida a viento en popa. Creo que es un sector que hay que a todas luces reconocer, o por lo menos reconocer lo que él dice los lunes y decir que suena muy bien. Esa es la realidad. Yo creo que te tiene que revisar la fuente. Dios mío. Tiene que revisar la fuente, porque el tema de la tan extendida, pues hay lugares que ya no existe. Y entonces estamos ante un elefante blanco. Porque es tanto dinero que se invierte en la educación, por lo menos se malgasta, que es penoso. Y entonces la educación pública es más costosa que la privada. Oiga esto, o sea, por ejemplo, hay escuelas, colegios, que por ejemplo tienen 900 estudiantes y pagan 14 mil pesos, y eso hace 14 millones de pesos. Y entonces de ahí ellos pagan profesores, agua, luz, todo. Sin embargo, y el estudiante sale mejor preparado que una escuela que le sale mucho más que los 14 millones de pesos mensuales al Estado, por la falta de seguimiento y por la centralización que existe en el Ministerio de Educación, que es un elefante blanco, que la única solución para ser eficiente es descentralizar el gasto. Porque entonces camina pesado, camina lento, tú el que va ahí, pues le coge con ser candidato presidencial mágicamente, un asunto mágico, lo nombran ministro de Educación y entonces a los meses pues la magia lo hace querer aspirar. Es una plataforma. A presidente de la República. Y ninguno lo ha logrado, pero a todos se le ocurre. Entonces desde ahí aspirar, porque es una plataforma económica mal manejada. Y eso fue advertido hace mucho tiempo, que ese porcentaje había que lograrlo paulatinamente, que tú no podías, es como un filete, si tú no te lo comes bocado a bocado te vas a anugar. Por más bueno que sea y bien cocinado, tiene que ser bocado a bocado. Entonces no se hizo un plan bocado a bocado con lo que se iba a hacer con ese dinero y estamos entonces viendo las consecuencias de esto. Diputado, a mí me acusan mucho aquí la audiencia a veces que yo chismeo mucho con los invitados, que me gusta mucho politiquear. Me dicen, oye, tú llevas invitados de mucho renombre para tú ponerte a chismear políticamente con ellos. Pero es que yo me debo también a otra parte del público que le encanta politiquear, que vivimos, el dominicano le gusta la política. Y la pelota. Entonces vamos a aprovechar, vamos a politicar un poquito en este tramo final de la entrevista. Hablamos un poco de política también, porque usted viene en condición también de dirigente político. Así es. Entonces, uno ve, digo uno como sociedad civil, como ciudadano cualquiera, una caterva, una playa de precandidatos blancos del PRM. No teme, diputado Félix Michel, la fuerza del pueblo, no tiembla cuando ve ese ejército de precandidatos, buenos mozos, buenas mozas, con mucho dinero, con muchos recursos, mucho lino, mucha gelatina. Óyeme, los Avengers parecen, los Vengadores. No teme la fuerza, no tiemblan ustedes cuando ven ese ejército que va a salir pronto a la calle.
Mira, si tú quieres saber lo que va a pasar, tú puedes ver lo que ha pasado y eso te da una trayectoria. Ay, ay, ay. Eso no es nuevo. Mire, cuando Hipólito Mejía, yo recuerdo que habían como 18 Ay, ay, ay. que aspiraban lo mismo. Y luego Hipólito se impuso y perdió. Eso así. En la pasada, en el 19 también, habían muchísimos que aspiraban. Y el PRM, como todo lo que criticaba, lo hace peor. Entonces ahora ya son más gente que muestra su aspiración presidencial. Y bueno, esa es la democracia. Están en su derecho de hacerlo. Pero para la Fuerza del Pueblo no es ningún temor, porque la Fuerza del Pueblo tiene un liderazgo sólido que marca por encima de todos ellos. Marca por encima de todos ellos en todos los sentidos, en mayor conexión con la población dominicana, mayor legado que exhibir. O sea, el presidente Fernández es el político dominicano que tiene un mayor legado que exhibir. Si yo siempre le digo, si usted lo pone inverso y quita lo que él hizo, el país colapsara. Si usted en Santo Domingo quita el metro, ¿qué pasara? Las autovías, la del este, Santiago, circunvalación. Esos elevados y esos corredores en la capital. Túneles, si usted quita los aeropuertos que autorizó, si usted quita el marco jurídico que implementó, ¿no? La transparencia, la modernización de la gestión pública, si usted quita todo eso, pues viviéramos en un atraso. Me da miedo el país sin eso que usted está diciendo. Sí, entonces tiene un legado que exhibir, cosa que no tiene el PRM ni el que antes era PRD. O sea, usted quita lo que hizo Hipólito, aquí no pasa nada. Usted no se acuerda de lo que hizo Jorge Blanco. Pero usted quita lo que hizo, lo que ha hecho Abinader. Si usted quita el teleférico de Santiago, no pasa nada en Santiago. Nadie lo extraña. Nadie lo extraña. Y aquí en la capital, si usted quita lo que ha hecho o en cualquier lado, no pasa nada, todo sigue igual. Al contrario, un sistema que colapsa porque no le dan seguimiento. Primera vez que yo veo un elevado inundarse en Santiago. Un elevado, o sea, estamos hablando de una especie de una inclinación, o sea, como una piscina, porque sencillamente no hacen las cosas adecuadamente, taparon los inbornales en la construcción del monorriel y la capital colapsa. Entonces, estamos en un país con un cambio en reversa. Mangas por hombro. Entonces, yo quería continuar en esa línea. Ya estamos llegando al tramo final de esta interesantísima entrevista. ¿Cómo evalúa usted? A ver, aunque el PRM tiene, creo que la última vez que hicimos el conteo aquí en el programa eran 11 precandidatos y con tendencia a seguir creciendo. Pareciese que en las semanales, los lunes semanales y anuncio de nueva precandidatura, a un ritmo muy acelerado. Sin embargo, uno ve que en la oposición, y en este caso me enfoco en la Casa Morada, ¿verdad? En el PLD, uno ve que tienen 4 precandidaturas ya establecidas. Gonzalo Castillo, Charlie Mariotti, Abel Martínez, Francisco Javier García. Creo que eso se me está quedando alguna. Y Domínguez Brito también creo que está. Creo que sí. Sí, 5 precandidaturas. ¿Se ve un acercamiento en el sector opositor o se va a permitir que cada quien haga su trabajo y el famoso hablamos más para adelante? ¿Cómo es el asunto? Bueno, ahí los partidos de oposición, en el caso del Fuerte del Pueblo, siempre ha estado claro en eso. Leonel es un gran concertador de alianzas, siempre lo ha hecho. Tanto así que a veces hasta lo critican, porque en el 20 era oposición y salió la oposición que era el PRM, y bueno, ya eso acaba el día de las elecciones, porque es un concertador. Entiende la mecánica de la trayectoria hacia el poder. Si hay partidos de oposición que no entienden que para llegar al poder la oposición tiene que reunirse, bueno, pues van a tener problemas ellos. Porque la visión de los partidos políticos es llegar al poder, no es ser un club de billar, es llegar al poder, y para eso hay que concertar. La Fuerza del Pueblo siempre ha estado abierta a concertaciones, ¿verdad? Y con la esperanza de que los partidos de oposición también tengan esa misma visión, que estén claros en eso, para poder lograr una mayor cohesión y sacar a este gobierno del PRM del gobierno, evidentemente, ¿sí? Y en eso estamos claros en la Fuerza del Pueblo, que goza del liderazgo más sólido que hay en la oposición actualmente y goza de la intención de voto mayor en el espectro político nacional en este momento. Si las elecciones fueran mañana, el PRM pierde. No porque la Fuerza del Pueblo tenga un porcentaje mayor, porque la Fuerza del Pueblo como marca es un partido menos conocido. Claro, es nuevo, es reciente. Claro, pero siempre la intención de voto es otra cosa. La intención de voto es que la gente te dice, no quiero el PRM, voy a votar por la opción que hay, que es la Fuerza del Pueblo. Y eso te da por encima de un 40% al día de hoy. Y el PRM se mantiene en su 36% como partido, con una baja intención de voto, excepto ese 36%. Sin embargo, tú tienes la Fuerza del Pueblo con gente de la Fuerza del Pueblo, de su porcentaje, y gente que no es de la Fuerza del Pueblo, de otros sectores, que marcan
marcan en la encuesta una intención de voto firme en contra del gobierno y en favor de la Fuerza del Pueblo, por encima del PRM. Diputado, y justamente la Casa Verde, a la que usted pertenece, el partido Fuerza del Pueblo, quizás es el único partido donde se siente que hay una especie como de consenso en torno al tema de la candidatura, aunque en su momento uno ha podido ver gente, sobre todo y coincidencialmente gente como del oficialismo, que es donde más hablan, y los noto preocupados, y eso es bueno. Yo siento al PRM muy solidario, porque siempre está pendiente del bienestar de la fuerza del pueblo, y tengo eso que reconocerlo. Se les agradece muchísimo porque hacen un muy buen ejercicio de la democracia y a la preocupación por el rival. Siempre están muy preocupados por el bienestar. Son muy solidarios. Son muy solidarios y siempre están ahí hablando de eso, y quería preguntarle justamente de su partido Fuerza del Pueblo, ¿cómo lo ve? Cada el 28 la cosa está tan armoniosa, o cuando se cierran las puertas en la dirección política y en la dirección central es a la trompa que se van ahí y hacia afuera todo el mundo sonrisa. ¿Cuál es la realidad? ¿Se están matando en la Fuerza del Pueblo o eso es voces agoreras de afuera? En todos los grupos sociales, partidos políticos, gremios, siempre hay diferencias, porque esa es la democracia. Hay gente que dice querer vivir en democracia y no le entiende. O sea, tú tienes el derecho de pensar diferente a mí, y yo tengo el derecho de pensar diferente al otro, y en definitiva para eso existen los procedimientos y las reglas para ponernos de acuerdo y llegar a una conclusión. Entonces, hay gente que dice que es democrático, pero si tiene una posición, quiere imponer su criterio. O sea, eso pasa en los partidos y pasa también en la Fuerza del Pueblo y en el PRM y en el PLD. En todos los partidos existe esa incompresión, y en todos los partidos hay gente que le falta la palabra, que es diferente, pero eso es el ser humano. Eso es así. En la Fuerza del Pueblo hay gente que se queja de esto. Usted dice que al PRM le duele más que al de la Fuerza del Pueblo, cuando entienden que eso se siente a veces. Como que lo lloran más. Sí, como que lloran más el muerto ajeno. La situación de la Fuerza del Pueblo, ellos como que lo cogen más. Les duele mucho lo que pasa ahí dentro. Sí, le duele y te dan sugerencias y como que siempre. Pobre fulano. Pero más que lo de ellos mismos, es una cosa que es increíble, el dolor que sienten por la Fuerza del Pueblo. Pena, mira, no tomaron en cuenta fulano de tal, una cosa lloran, increíble. ¿no? Sí, yo digo, caramba, pero cuánto nos quieren, gracias por eso. Pero la verdad que es natural, es la lucha de los espacios. Es la lucha del espacio normal, hay tanta silla y hay tanta gente, entonces todo el mundo quiere acceder, y eso se hace en base a liderazgo, a competencia y a procedimientos. Eso es así. Ahora la Fuerza del Pueblo es el único partido del espectro político nacional que crece, que todas las semanas, antes era todos los meses que se juramentaban personas, y ahora es cada 3 días. Gente que quiere venir del PRM, funcionarios electos como regidores. Increíble eso. Un regidor que le quedan 2 años y tanto en un gobierno, dice no, aquí ya no hay vida en el sentido político porque aquí no hay espacio y entendimiento, y se va del gobierno, se desmonta del caballo del gobierno y se va a enfrentarlo. Pero también de sectores gremiales y de otros partidos políticos de la oposición, pues vienen a la Fuerza del Pueblo, porque entiende que es el partido de la visión, del hombre experimentado, un buen capitán, que conoce los caminos, tiene muchos vínculos internacionales, conoce las problemáticas. Tú no le puedes venir al presidente Leonel que no se puede hacer tal cosa por una injustificada. Ya timoneado. Si tú vas al Pico Duarte y tú nunca has ido, y hay un instructor que ha ido 300 veces, tú sabes que vas a llegar al Pico Duarte, ¿no? y vas a regresar bien. Por lo menos tiene una gran probabilidad de que así sea. Y la Fuerza del Pueblo se presenta como opción. Es la única opción de la oposición que tiene, pues, que muestra esa fortaleza. No como que, no, porque hay gente que te quiere descalificar, no, que no marca un 40 como partido. Aquí ningún partido marca un 40. Y casi nunca lo ha hecho. O sea, cuando Leonel era presidente del PLD, él marcaba más como figura que el PLD. Pero también cuando Danilo lo era. Claro. Marca más, y eso igual inclusive Abinader marcó más siempre que el PRM. Eso es así. Y lo digo porque hay gente que te quiere como en el discurso, como que no, que buscan minimizar quizás el impacto. No es así, es la intención de voto lo que importa, porque es lo que te da la idea de lo que la gente va a hacer el día de las elecciones. Diputado, por último, ya hemos llegado a la parte final de la entrevista, pero no quiero dejarlo ir sin que hablemos en este último tramo de su legislación suya, su carrera legislativa. ¿Qué proyectos está impulsando? Háblanos un poquito de Félix Michel, el diputado.
Mire, nosotros siempre atentos a todo lo que afecte a nuestra provincia de Santiago y hemos sometido resoluciones para ampliación a 4 vías de la carretera que va a Santiago Licey, para mayor flujo comercial económico, mayor bienestar, menos accidentes. Y estamos siempre atentos y sometiendo, por ejemplo, el día de gestión de riesgo, que es el día 8 de abril, para que exista una conciencia globalizada de lo importante que es la gestión de riesgo, porque gestión de riesgo existe en todo. Si usted va a poner una clínica, en todo existe lo que es la gestión de riesgo, que mucha gente se le olvida la importancia de esto y entonces pasan tragedias y colapsos. También ante proyectos de ley como el que procura el desarrollo de la industria aeroespacial en la República Dominicana, que no es más que crear una plataforma jurídica que tenga sesiones fiscales para que inversiones puedan venir aquí e instalarse como si fuera una zona franca, pero con una dimensión diferente, porque es una industria que tiene requerimientos diferentes. Y entonces en eso estoy, falta el entendimiento de mucha gente, el consenso, pero estamos ahí triando ese camino. Y también tengo ahí ahora mismo un proyecto muy controversial que ha traído mucha resistencia en mi partido, fuera, y es sencillamente la identificación ante la mesa electoral cuando usted va a votar, que además de la cédula usted pueda presentar el pasaporte o la licencia. He visto mucha incomprensión cuando eso, porque entienden que tiene que ver con el padrón electoral, con los haitianos. ¿No? El padrón de la Junta es el padrón. Usted nace, le dan un acta de nacimiento, usted va a un registro y cuando cumple 18 años ese registro se actualiza y usted está en el padrón de la Junta, como dice la Constitución, que lo menciona registro de electores, no menciona cédula. Y esto porque los gobiernos pues compran cédulas y entonces producen una abstención muy alta. Y en la pasada usted vio que fue altísima. Y esto no tiene nada que ver con las funciones de la Junta. Y hay gente que me ha dicho, no, pero si entonces el gobierno emite 500 licencias, 500.000 licencias. Yo le digo, ¿y cómo van a entrar las 500.000 licencias, esos nombres, al registro? No pueden hacerlo, no hay forma. Yo puedo ahora mismo decirle a un muchacho, mira, imprímeme 10 cédulas. Vamos a suponer estos genios que hay, que hacen de todo. ¿Qué hago yo con esas 10 cédulas? ¿Cómo la entro al registro electoral? No hay forma. Entonces es un proyecto que lo que pretende es minimizar el tema de la compra de cédulas y bueno, pues evitar que los gobiernos pues lo hagan y siempre cuando pasa un proceso siempre viene la queja, compran cédulas y todo el mundo lo niega, pero no, pasa. Miren, en Pedernales ahí me dice un colega que hay un distrito municipal que se llama José Francisco Peña Gómez, que se perdió por 50 votos. Y ahí en el parque nada más del distrito compran más de 350 cédulas y todo el mundo lo vio, porque van y eso se hace muchas veces a lo claro. Y ahí está, conjuntamente con otras iniciativas que estamos pues, fomentando, como por ejemplo el tema que sometimos para la modificación de la ley de salud, para que las personas que sean llevadas a las clínicas privadas sean atendidas sin pedirle pues, un seguro o un inicial. Las primeras 4 horas, 5 horas estabilizar al paciente. Ya luego si hay que hacer una cirugía de esto, aquello, ya eso es otra cosa. En casos de emergencia. Ahí, en emergencia en las clínicas privadas. Y entonces el proyecto plantea que las clínicas son negocios que deben ser rentables, deben de ganar. Y si Salud Pública audita un expediente de una persona que no pudo pagar, pues sencillamente se lo descuente del impuesto sobre la renta que se hace al final del año fiscal. Y ahí no pierde la clínica y el dominicano siente la seguridad que puede transitar y que si Dios lo libre o le pase algo, lo puedan llevar a un centro. Diputado, muchísimas gracias. Estuvimos conversando con Félix Michel, diputado de Santiago por la Fuerza del Pueblo, miembro de su dirección central, pero además abogado especialista en ciencias políticas, derecho societario y comercial. Gracias, diputado. Nos vamos a la pausa y al regreso continuamos con mucho más de su espacio temprano en la mañana.